name is Alejandro de Mesa Palau. Bueno, pues nada, ya tenemos aquí a Alejandro de Mesa, actor de doblaje, bailarín, claqué. Es un honor, la verdad, y una suerte tenerte aquí esta tarde. Y nada, te quería preguntar cómo lleváis el confinamiento ahí en Inglaterra, en Londres. Bueno, pues el confinamiento, según lo que tengo entendido por lo que está pasando en España, es que aquí es bastante más, digamos, laxo, no es tan estricto, ¿no? Entonces, sí, estamos teniendo un confinamiento, estamos teniendo mucho cuidado con todo en general, pero bueno, podemos salir un poco por la calle, tenemos una hora de deporte al día, entonces podemos hacer eso que nos libera bastante, sí. Y bueno, pues en general, claro, el mundo está parado, está todo parado y eso nos obliga a estar haciendo pues una rutina diferente, ¿no? Y a estar como teniendo una vida un poco diferente. Así es, ¿qué se le va a hacer? Bueno, por eso estamos aquí hoy también. Mira, aprovechamos para hacer cosas diferentes. Efectivamente. Bueno, cuéntanos un poco, antes de empezar con tu carrera profesional y académica, eres una persona muy internacional, ¿vale? Vienes de Colombia, eres colombiano, pero cuéntanos un poco tu familia, porque sé que hay mucha relación España, Colombia, luego también tenemos Inglaterra, Estados Unidos. Cuéntanos un poco para que nos ubiquemos. Pues efectivamente, yo soy hijo de una madre colombiana y de un padre español. Yo nací en Madrid, pero me crié en Colombia, por eso tengo este acento que me acompaña y que me ha acompañado durante todos estos años. Y bueno, esa es básicamente la historia. Yo terminé el colegio, al terminar el colegio, al mi padre ser español, tenía la nacionalidad española y tenía la oportunidad de ir a España a estudiar. Y fui a estudiar a la universidad pública. Y claro, ella fue, digamos, la primera vez que me moví fuera de Colombia. No, siempre tuve un contacto con España durante los veranos, venía a ver a mi padre, mis padres eran separados, entonces yo venía a ver a mi padre durante los veranos, pero cuando terminé el cole y fui a la universidad, esa fue como la primera vez que entré en contacto, me desprendí, digamos, de mis raíces colombianas, digamos, y entré en contacto con otra cultura. Y luego, bueno, vienes a Madrid. Luego voy a Madrid, efectivamente, estudio en Madrid durante una temporada y también a la vez que empiezo digamos, la carrera que estaba estudiando, que era la carrera de arquitectura, pues yo traía también unas inquietudes desde hacía muchísimo tiempo, del colegio, en coros, bailando, haciendo como muchas obras de teatro. Entonces empiezo a investigar, digamos, por ese camino en paralelo, ¿no? Por un lado estudiando arquitectura y por otro lado pues empecé a tomar clases de danza, que era lo que más me llamaba la atención y lo que a mí realmente me gustaba, que era bailar. Entonces empecé a bailar cada vez más. Y cuando terminé la carrera, pues decidí que me quería, bueno, ya lo había decidido desde antes, ¿no? Pero quería ir a Nueva York. ¿Por qué a Nueva York? Pues porque yo durante todos esos años, digamos, haciendo danza, entré en contacto con un maestro de claqué o de tap dance, y ese fue el camino por el que me especialicé, ¿no? Entre el tap dance como digamos, visto como un baile percusivo. Entonces, conectado con la música, digamos, una versión, es la parte bailada una de las partes bailadas del jazz. Entonces entré en contacto con el jazz, empecé a cantar ahí también, que lo había hecho durante muchos años, pero no tenía como un género ni algo como específico donde poder hacerlo. Y ahí encontré como mi nicho. Y entonces, claro, al terminar la carrera, ya era un momento de tomar decisiones y dije, bueno, pues yo quiero ir a donde están las raíces de esto que yo hago y en lo que yo me he especializado, ¿no? Que era el claqué. Y por eso me fui a Nueva York, porque es una disciplina pues fundamentalmente, digamos, americana, de la gente, digamos, de la cultura africana, digamos, es heredero de la cultura africana y de la cultura irlandesa, digamos que esas son las tradiciones de las raíces, pero que se gestó y evolucionó
en Estados Unidos. Entonces, bueno, estuve allí una temporada, luego volví a España y luego vine a Inglaterra. Y aquí estoy. Ajá. Bueno, pues como podéis ver, totalmente internacional. Se te pierde un poco la pista de todos los sitios donde has estado. Te quería preguntar, pues tú estudias arquitectura a la vez que te formas pues, como actor, ¿no? En diferentes escuelas y demás. ¿Por qué la arquitectura? ¿Es algo que te atraía también o es como tener algo por darte miedo, ¿no? De meterte en algo que no conoces, que sabemos todo el mundo que es muy complicado? ¿O por qué motivo decides hacer arquitectura en un principio? Yo vengo de una familia bastante tradicional y bastante conservadora y digamos que para mí nunca fue una opción ser actor o ser bailarín o ser cantante, o digamos que no, eso no existía en mi repertorio de opciones. Entonces, arquitectura, yo tenía un tío que es arquitecto, al que siempre sentía mucha admiración por él, y no sé muy bien por qué, pues esas como cosas que uno tiene, como tenías que decidir como mucha gente cuando eres adolescente, dices, bueno, pues ahora terminas el cole y tienes que estudiar algo. Y entonces decimos todos, bueno, pues yo voy a estudiar y yo decidí pues arquitectura. Bueno, es verdad que la arquitectura también era un punto ahí como que tiene algo que ver con el arte, como muy tangencial, pero a la vez como muy serio, entonces era como una buena ficha para yo poder jugar, ¿no? Digamos. Ajá, muy bien. Y luego llega 2008 y decides empezar a formarte como actor. Efectivamente, entonces digamos que yo me había formado más bailando y cantando. Entonces cuando fui a Nueva York, a la vuelta de Nueva York, me di cuenta también que el claqué era muy guay, pero era algo muy específico. Y de repente dije, bueno, pues ¿por qué no probar el teatro, ¿no? Digamos, ser actor, porque al fin y al cabo ser actor es manejar por un lado tu cuerpo y por otro lado tu voz y poner esas dos herramientas, digamos, en función del trabajo, ¿no? Y yo ya por un lado me había formado la voz, había formado el cuerpo bailando y entonces dije, bueno, pues esta puede ser como una buena alternativa. Entonces empecé a todo esto fue cuando volví de Nueva York, fui a Barcelona, porque en Barcelona pues había una comunidad de claquetistas que era muy grande y era muy atractivo. Después también estaba un poco lejos digamos, de todas esas cosas que me ataban, digamos, a mi estructura de arquitecto y a ese camino, ¿no? Entonces yo quería pues un poco distanciarme de eso para poder hacer otras investigaciones. Y entonces empecé a estudiar teatro en Barcelona. Y por suerte empecé a estudiar una técnica, digamos, una vertiente de teatro que tiene que ver con el teatro físico, que es un teatro más del cuerpo, más expresivo, más que tiene que ver con el movimiento, más abstracto, no tanto de texto. Y creo que fue ideal porque allí pude yo, digamos, explorar una serie de cosas que tenían además que ver con toda mi investigación, digamos, en arquitectura, que tenía que ver con la forma, con el espacio, con las dimensiones, con las texturas. Pues de repente el lenguaje arquitectónico era aplicable a esta técnica, que es la técnica de Lecoq. Entonces fue muy interesante ese tiempo que estudié en Barcelona. Y eventualmente volví a Madrid. En Madrid estuve un tiempo trabajando y luego también entré a la Escuela de Arte Dramático, a la RESA. Y allí también empecé una formación un poquito más ortodoxa, digamos, más académica, que fue también muy interesante. Así me gustaría preguntarte por las dos escuelas, son dos movimientos completamente, yo diría, diferentes, lo que has comentado, la escuela de Lecoq, que es algo más de improvisación, de juego, de movimiento, y luego tienes por otro lado la RESAT, que es posiblemente la top, la número uno en España, ¿no? Pues eso, de centros de arte dramático, que además han salido pues, actores como Javier Cámara, como Eduardo Noriega, Natalia Berbeque, pues, de ahí. Además de con un diploma, que siempre es importante, ¿no? Porque en este mundo todo lo que es arte dramático sales y es como si no hubieses estudiado nada a efectos académicos. Entonces es algo también, pues quieras que no, pues que te da una cierta seguridad, ¿no? Y que
aprendes un montón de cosas. Entonces mi pregunta es, primero, ¿te ayudó todo lo que aprendiste en Lecoq para luego meterte en la RESAD? ¿Fue un impulso que te dio para intentar meterte en la RESAD? Bueno, claro, yo digamos que tenía una formación, tenía como flecos, ¿no? Pues porque toda mi educación ha sido en academia. Mi educación, hablo como de teatral y del cuerpo y de la voz, ha sido clases particulares en academias por aquí, un cursillo por allá, todo ha sido como suelto, como deslavazado, ¿no? Entonces yo sentía que poder, digamos, entrar a la RESAD, que además es una institución pública, y que, digamos, todo a lo que yo tuve acceso en los años que estuve en la RESAD, por un precio mínimo, o sea, era como, eso si hubiera tenido que pagar por esas clases, habría sido muchísimo dinero. Y estando en ese momento, yo ya que había terminado la carrera, yo ya no tenía, digamos, el dinero para poder seguir invirtiendo en seguir educándome, ¿no? Entonces fue, pues, una vez más, también como una oportunidad maravillosa, porque la RESAD, si yo hubiera querido entrar a teatro de texto, pues la competencia es altísima. Escogen, o sea, que hay que tener unas particularidades, ¿no? Para entrar a ser un actor de texto. Entran, me parece que son muy pocos, 25, mitad, pues 12 chicos y 12 chicas al año, ¿no? Pero justamente el año que yo quise entrar, o en el que yo presenté interés, abrieron el camino de teatro musical. Entonces fue como perfecto, porque claro, era como que era el lugar, o sea, es que fue todo como maravilloso, como que de repente se me abrió el camino delante mío. Y hice las pruebas y bueno, pues efectivamente creo que era atractivo para la escuela de repente que viniera un alumno que bailaba claqué, que también es como es algo como muy extraño, ¿no? Yo tenía ya pues rodaje cantando, bailando, y tuve la suerte de ser admitido en la RESAD. Y bueno, y claro, en la RESAD entonces de repente pues empiezas a estudiar dramaturgia, empiezas a estudiar historia de la literatura, dramática, empiezas a estudiar una serie de cosas que eran muy interesantes, porque eso me daban a mí, digamos, que la cimentación de todas estas informaciones a las que yo había tenido acceso, lo que te digo, como flecos por aquí y por allí. Entonces fueron unos años muy lindos los de la RESAD. Y me dieron la oportunidad, a través de una beca Erasmus, de venir aquí a Inglaterra. Entonces me dieron en tercero esa beca Erasmus, vine aquí a Inglaterra y bueno, y a través de eso conecté con otra fase diferente, que ya no era ni el teatro de Lecoq, ni esta cosa más académica de la RESAD, sino que ya era un teatro más contemporáneo del teatro de la creación, ¿no? De la creación teatral, el actor creador, y bueno, y ese mundo que es muy interesante. Y volviendo a la pregunta que me hiciste antes, hablando de, ¿y te sirvió Lecoq para esto? ¿Y te sirvió esto para lo otro? ¿Y te sirvió arquitectura para ser actor? Pues para eso, digamos que a eso contesto que claro que sí, que al final todo sirve para todo, ¿no? Y aunque pensemos que en determinados momentos que hay unas cosas que no se pueden aplicar, digamos, de una manera tan directa, ¿no? Dices, bueno, pero si yo, ¿cómo calculo aprender a calcular una estructura o una bajante? ¿Eso de qué me sirve para ser actor? Pero al final de las cosas creo que tiene que ver con los procesos, con los mecanismos, con las formas de pensamiento. Y digamos que ahora mismo yo veo que las cosas que yo estoy haciendo ahora como actor creador están totalmente relacionadas y vinculadas a haber calculado esa estructura, y bueno, más que esa estructura, porque a mí me ayudaron mucho a calcular las estructuras, pero tiene mucho que ver con todo ese lenguaje, digamos, plástico y visual que yo traigo de ese entonces, ¿no? Entonces, a eso te digo que claro que sí, Lecoq, claro que te vale, y todo vale, al final todo vale y todo se queda aquí como en el disco duro y al final lo terminas usando. Me gusta que nos comentes esto, además, porque pues eso, para toda la gente que nos está viendo, que quieren ser actores, actrices, para las chicas de dansar, de teatro musical, que vean que es que todo es un proceso, ¿vale? Que el ser actor no es quiero hacer esto y me presento, no, que
que tienes que formarte en cualquier disciplina, sea claquet, sea ópera, sea malabares, cualquier cosa te va a valer en un futuro como actor. Entonces es un proceso que es muy lento y que es como una maratón, ¿no? Es poco a poco, una hormiguita y las cosas van llegando. Es como en tu caso la Resat posiblemente sin ese bagaje que tú tenías detrás, pues posiblemente no te hubiesen cogido. A ver, la gente en la Resat es para que la gente lo sepa, es muy difícil meterse en la Resat, es muy difícil. Las pruebas son muy duras y hay muy pocas plazas para toda la gente que se presenta, con lo cual pues, es interesante pues, para que sepan que hay que trabajar, ¿no? Que las cosas llegan trabajando y con esfuerzo y formándose. Y bueno, después de esto llegas a Londres y es cuando empieza un poco ya tu vida un poco más en el cine, en la televisión, empiezas a hacer un poco más de cosas. ¿Cómo llega todo? ¿Buscas a agente o lo haces por tu cuenta o lo primero que buscas es tu agente que luego te ayuda pues, a encontrar castings? ¿Cómo llegan las cosas ahí es un poco una mezcla de todo. Efectivamente fue aquí cuando yo realmente me vi haciendo todo, o sea, siendo un actor, ¿no? Porque al final eres un actor cuando te sientes actor y cuando empiezas a trabajar de actor. Entonces lo primero fue conseguir un agente, un representante, que es fundamental para poder abrir, digamos, pasar puertas que tú solo no podrías pasar, porque hay unas metodologías, el director de casting siempre recurre a un agente y efectivamente, o sea, que hay como unas jerarquías y unos procesos que uno como actor solo en la calle, quizás hace 20 años era diferente, ¿no? Ibas por la calle y a mí nunca se me olvida quién era la historia de Jean-Paul Gaultier con una niña que estaba comiendo helados, ¿no? Y entonces de repente venía Jean-Paul Gaultier y decía, quiero que seas modelo para mi marca, y entonces ella se convirtió en la modelo número 1. Y lo mismo con los actores, ¿no? Que lo descubrieron en un centro comercial comprando, yo qué sé, zapatillas. Pues eso antes pasaba, digo yo, pero ahora está todo tan especializado y hay como tantos mecanismos y tantos medios de comunicación y tantas formas de trabajar que hay unos canales, y más en un lugar tan grande como Londres. Entonces, el agente, por un lado, es el que te abre la puerta digamos, a caminos más relacionados con cosas más profesionales, sobre todo a una persona que no tiene, como yo, ¿no? Que nadie te conoce, que no tienes un trabajo que te respalde ni nada. Es tu agente el que está allí, oye, ¿por qué no ves a Alejandro? Oye, Alejandro, para esto. Y entonces por ahí salen unos trabajos. Pero luego también hay otro camino, que es el que tú te vas haciendo con la gente que vas conociendo, vas haciendo un trabajo y entonces alguien te dice, ay, pero tú sabes que en tal sitio hacen esto y no sé qué y no sé cuánto. Y así fue como yo empecé a hacer doblaje, por ejemplo. Yo fui un día a un rodaje de algo, conocí a alguien, me contaron que hacían doblaje y entonces luego alguien me pasó unos teléfonos y bueno, me hice un reel de la voz y lo mandé a agentes y entonces me conseguí un par de agentes también de doblaje y empecé a hacer eso, ¿no? A hacer doblajes, a hacer audiolibros y bueno, doblaje suena, todos nos imaginamos, claro, está haciendo, pues, no sé, el Disney, ¿no? Pero también hay muchísimo, yo hago mucho doblaje de cómo desembalar una lavadora, ¿sabes? Es como, bueno, pues primero abres la caja y luego, pero al fin y al cabo, pues es trabajo, es una manera de aprender también cómo es la disciplina. Porque yo siempre digo que, mira, todo es, claro, están las grandes oportunidades, que de repente te tocan a la puerta y te dicen, ¿quieres ser el prota en esto? Pero si no, es un poco como ir jugando, ¿no? Entonces tú empiezas jugando a, pues eso, haces el doblaje primero tú en tu casa solo, luego te llaman para hacer el de la lavadora, y luego el de la lavadora haces una campaña para Amazon, y luego eventualmente pues llegará el de Aladino si tiene que llegar, y si no, pues no llegará, pero muchas cosas van pasando así, ¿no? Son como un juego que se va volviendo un poquito más fuerte, un poquito más grande y de repente se vuelve realidad. Y luego el otro camino es el del actor creador, ¿no? Que yo creo que para mí es cada vez lo que va cobrando más importancia, aunque desafortunadamente es lo que menos se paga o es más difícil conseguir que te paguen por ello, pues para mí es lo que me encanta
¿no? Al final crear mi propio material para hacerlo yo, para contar las historias que quiero contar, para utilizar los recursos que quiero utilizar, para utilizar mi claqué, para utilizar mi acento colombiano, para utilizar todo eso, ¿no? Y ya no sé ni de qué estábamos hablando. Sí, te quería preguntar, ahora enlazando con esto, de tus proyectos, que nos explicaras un poco qué es Displays y tu otro proyecto, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, Palas. ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que haces exactamente? Pues mira, Palas fue cuando yo vine de Erasmus, digamos que al final del Erasmus tenía que hacer un pequeño proyecto. Entonces ese pequeño proyecto lo empecé, era una pieza de 10 minutos y fue creciendo y al final hice un espectáculo de unos 50 minutos que tenía que ver con un personaje que iba pasando, se llamaba Palas porque este personaje iba pasando por las habitaciones, hablaba de como de la memoria y de cómo la memoria, hay métodos para almacenar la memoria, que es como recorrer un edificio por dentro, entonces vas metiendo cada recuerdo en una habitación, bueno, en fin, pero fue la primera obra de teatro que yo mismo escribí para mí mismo y que la hice. Y fue un subidón, fue súper chulo, me encantó. Y más adelante, Displays, que es la otra de la que hablas tú, es una obra de teatro que hago con un amigo que se llama Víctor, Víctor Eses, que es un compi de Brasil, y hacemos también otra obra que esta vez es una experiencia interactiva. Estábamos metidos en lo interactivo, en lo inmersivo y en cómo hacer que el público participase. Y entonces era un juego teatral, era como lo llamábamos, un juego teatral en el que el público, se le presentaban al público 8 personajes, 8 inmigrantes que estaban en Londres, y había que decidir, la parodia era como un concurso de televisión, digamos, cuál era el único que se podía quedar, porque a todos los demás había que deportarlos. Y entonces el público iba eligiendo quiénes iban quedando y al final solo uno llegaba al final. Y bueno, es más largo de explicar porque tiene rondas, tiene una estructura específica, nosotros hacemos todos los personajes y nosotros nos convertimos al final en los 2 finalistas y somos los que hacemos un speech de por favor, ¿no? Y esos speeches estaban basados en las historias de gente que habíamos conocido y bueno, en fin. Que además sería algo improvisado, o sea, sería un poco improvisación también, no tendría siempre el mismo final. Claro, efectivamente, cambiaba la estructura del juego según a quién eligiese el público, ¿no? Claro, efectivamente. Y también era una experiencia un poco antropológica, ¿no? Porque dependiendo de en qué lugar lo hacíamos, el público elegía salvar a unas personas o a otras, porque había hombres, había mujeres, había un transexual, había como muchas, ¿no? Entonces era interesante, dependiendo del contexto donde lo hacías, a quién decidía el público elegir. Y bueno, pues fue muy bonito también ese proyecto, lo disfrutamos muchísimo y sí, tengo como muy buenos recuerdos de eso. Qué guay. Entonces está por un lado esta creación y luego también te quería preguntar otra de tus creaciones que rondan ahora por Facebook. Es muy divertidas para la gente que no las conozca. Por favor, meteros en el perfil de Alejo Wow. ¿Qué es Alejo Wow? O sea, para alguien que no tiene ni idea de qué es eso, ¿nos puedes explicar un poco? Pues sí, Alejo Wow es una microserie. Es una serie de episodios que duran 1 minuto y que cuenta la historia de Alejo Wow y de sus amigos. Y Alejo Wow es un latino que vive en Londres y que tiene unos amigos. Un hermano que es Banano, pues tiene Anderson, que es otro amigo suyo que es guía turístico, luego está Paulina León, que es una curadora de arte, y entonces todos estos viven en Londres en el contexto del post-Brexit, y bueno, y les van pasando cosas y bueno, y ahí está. Entonces ese es un proyecto que yo escribo, yo lo ejecuto. Cuando la gente lo vea, verá que tiene una estética muy particular, está hecho de una manera como muy, muy específica. Y es un proyecto que está todavía en embrión, ¿no? Pero yo quiero que ese proyecto crezca y eso. Y Alejo Guado, pues de alguna manera, habla es como mi vida, ¿no? Como un poco todos los pensamientos y las ocurrencias que he tenido, pues siendo un latino viviendo en Inglaterra.
Agent Fletcher. But you know, it's all about looks. You just need to. I do understand that in this country, when people think Latino, they think of Carmen Miranda, Ronaldo, Ronaldinho. But these are non-Hispanic Latinos. What does that mean? Well, it means that they don't speak Spanish. They speak Portuguese, which is a completely different language. But Antonio Banderas is Mediterranean, like olive oil, and that's a different story. You are my agent, and I need you to understand my heritage. A mí la verdad es que es muy divertido y es muy entretenido, y además lo que dices tú, al ser un minuto, pues bueno, lo puedes ver en cualquier momento, está muy bien. Que todo el mundo se meta para verlo porque es muy divertido. No digo nada más, no quiero decir más, que lo vean. Vale, ¿y qué se siente? Os voy a preguntar también, ahora que estamos con el tema este de los escenarios y proyectos, ¿qué se siente al salir al Royal Opera House en Londres? Bueno, sí, en el Royal Opera House he trabajado 2 veces. También hay que decir que he trabajado como supernumerario. Supernumerario, digamos que son los actores que están en escena con los cantantes de ópera o con los bailarines. La primera que hice fue el primer trabajo que hice en la ópera. ¿Cómo se llamaba? Estaba basado en una película se me acaba de ir el nombre, en una película de Buñuel, que se quedan todos encerrados en una casa y no pueden salir. Oye, se me acaba de olvidar cómo se llama esa ópera. Bueno, es una ópera contemporánea y la verdad es que era muy impresionante porque yo era la primera, ahí puedo decir yo era la primera persona que salía a escena. Es porque estaba la casa cerrada y de repente salía yo y entonces empezaba a mirar, empezaba a buscar qué era lo que estaba pasando, porque había una presencia como muy extraña. Y bueno, era muy impresionante. Pero no solo muy impresionante salir allí en ese minuto, sino que era muy impresionante los mecanismos, ¿no? de un teatro como el Royal Opera House. 2 años después, esto fue en el año pasado, repetí, tuve la suerte de hacerlo, pero esta vez con el Royal Ballet, y hacíamos la bayadera. Y entonces en la bayadera, pues claro, nosotros éramos los de atrás, los guardias o los monjes del palacio, y bueno, pues fue maravilloso porque vi el mejor ballet del mundo con los mejores bailarines del mundo en el mejor lugar. O sea, no hay un lugar mejor para verlo que allí. Eso fue muy espectacular. Fue también muy espectacular ver los papeles. Digamos que en el ballet hay el ángel exterminador, se llamaba la ópera, que no me acordaba. Digamos que ellos tienen una serie de bailarines principales, ¿no? Y entonces los bailarines principales bailan todos los papeles, digamos en la bayadera. Todas las chicas bailan niquilla y todos los chicos bailan solo. Entonces, si tú vas una noche al ballet, ves una pareja, pero yo, como hacía todas las funciones, los vi a todos hacer todos los papeles. Entonces fue fue como una clase magistral de ver las virtudes de cada uno, ¿no? Y cómo cada uno era buenísimo en algo como muy específico. Y fue una maravilla, la verdad, fue un regalo. Pero por otro lado también hay como algo de sufrimiento, ¿no? En el actor, pues que claro, que tú quieres estar allí, tú quieres ser el que hace, ¿no? Y al final estás relegado a un cuarto plano allá atrás con como sosteniendo una lanza o algo así, y se te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? También de cómo son los sistemas, las jerarquías, ¿no? Como en un lugar como es The Royal Opera House, porque efectivamente es royal, y cuando hay royal hay unos arriba, otros abajo, unas jerarquías que no se pueden pasar, unos protocolos que no se pueden partir ni romper, y que hay que seguir. Y entonces eso también fue interesante verlo, ¿no? Y darse cuenta que al final, y preguntarse también uno a uno mismo, decir, bueno, y a mí me gustaría estar todo el tiempo trabajando en un lugar con esta estructura, o yo preferiría estar en otro sitio que se trabaje de otra manera, o que me habla esto de este lugar en específico, de esta cultura en específico, de este edificio en específico. O sea que fue muy interesante, muy, muy, muy interesante.
Qué envidia, de verdad. Ah. Y bueno, ya llegamos tus últimos años, donde empiezas a meter un poco ya la cabeza en cine, televisión, series. La primera, si estoy equivocado, no sé si es The Coroner o llega antes Darkness, In Darkness. Hice primero la serie de la BBC, ese fue el primer. Ya había ido un par de veces a la BBC a hacer un casting y este fue el tercero que fui a hacer. Y bueno, y salió y de repente me llamaron, era una serie que iban a hacer que se llamaba The Coroner y era un episodio específico en el que había dos latinos. Uno de los latinos era un bailarín de salsa que era trapichero y pasaba drogas y no sé qué y voilà, la. To my family, It looked to us like you were running away. I have no wish to stay. You people lost my sister's body. And we didn't lose her body. What? You took it to get the drugs. The cocaine you made her swallow. Isabella is a good girl. Sit down. She could not do it. Sit down! You are lying. You lost the body of my sister? Please, Romario, just tell us where she is. I don't know. Look, I understand, I do, but we need to get her back. Where were you between midnight and 6 o'clock this morning? You are a terrible lady and this is all your fault. ¡Desgraciada! ¡Tú permitiste que esto le pasara a mi hermana! Oh, that's enough. ¡Inútil! ¡Es culpa tuya! That's enough. ¡Porque eres muy That's enough. cruel! Cálmate. Y me salió y esa fue la primera experiencia que tuve. Era un papel muy pequeñito en un episodio, pero bueno, pues fue como muy interesante la primera vez de estar en un rodaje de esa envergadura, ¿no? Y como tan organizado, era a las afueras de Londres, en Devon, entonces yo me pasé un par de semanas fuera de Londres, en un hotel, durmiendo, o sea, era todo como una película. Pero no era una película, era la tele. Sí. Y luego, dime. Luego, bueno, eso se pasó. Yo pensaba que después de eso ya estaba todo hecho, que ahora me iban a empezar a llamar de todas partes para hacer cosas y no pasó nada. Volví a mi casa, yo siempre digo que vuelvo al supermercado, ¿no? Yo siempre, el Lidl que tenemos cerca de casa, entonces yo digo siempre que ya vuelvo al Lidl a hacer la compra, los yogures, nadie me reconoce en la cola, nada. Y vuelve a empezar, ¿no? Y es como vuelves a empezar desde cero hasta lo siguiente. Sí. Así es, así funciona esto. Hasta que llega la fama. Y luego, a ver, haces In Darkness en el 2018, creo. A mí me gustaría preguntarte, ¿trabajas en algún momento, me imagino que sí, con Natalie Dormer? Porque tú eres el padre de Sofía y Sofía está interpretada por Natalie Dormer. Okay, para la gente que no lo sepa, Natalie Dormer es Ana Bolena en Los Tudor y es Marguerite Tyrell, creo que se llama, en Juego de Tronos. La chica está guapísima. ¿Trabajas con ella? ¿Tienes la oportunidad de conocerla, de hablar o coincidís? No, porque en ese momento, no porque yo soy como hago como un flashback. Entonces yo soy el padre de ella cuando ella es pequeña con su hermana. Y entonces lo que estuvimos haciendo fue con las niñas. Pero fíjate, de ese rodaje recuerdo algo muy gracioso y fue que, bueno, a mí nunca no me habían dicho que tenía que tocar un instrumento ni nada, pero cuando estábamos allí el director me preguntó, oye, tú no sabrás tocar el piano, ¿verdad? Y justamente yo había estado el fin de semana anterior con mi amigo Carlos Moll, que Carlos me había enseñado a hacer improvisaciones conceptuales en el piano. Entonces, bueno, esto era una mamarrachada, o sea, literalmente era como te ponías ahí y hacías plan, plan, y entonces yo digo, como en esta posición también no hay que decir mentiras ni hay que echar, bueno, en fin, no voy a explicar por qué, pero yo en ese momento le dije al director que yo tocar el piano, no, pero que yo sabía hacer improvisaciones conceptuales como me había enseñado mi amigo Carlos. Y me dijo, perfecto. Entonces, si tú ves In Darkness, todo el tiempo estoy yo, en uno haciendo un concierto tocando en piano,
el piano, en otra enseñándole a tocar el piano a las niñas. O sea, todas las escenas de repente se enfocaron al piano y yo estoy haciendo improvisaciones conceptuales que me había enseñado mi amigo Carlos una semana anterior. Y fue muy divertido, o sea, fue muy divertido porque luego me dieron mucho las gracias el director, quedó encantado con que yo tocara el piano y yo no tengo ni idea de tocar el piano. Pero ese es el trabajo del actor también, ¿no? Sí, hay que echarle un poco de morro, está claro. Hay que sí, moverse y pero dices tú no mentir, pero también defenderlo, ¿no? Es como decir, bueno, pues esto es lo que yo voy a hacer, pues yo voy a darte lo que yo te puedo dar. claro, Y muchas veces vale, ¿no? Eso es lo bonito. Si lo haces bien y desde un lugar de la honestidad, pues muchas veces ese trabajo vale. Y ya por último, para acabar, además coincide que esta semana ha sido el estreno en HBO de Devs, una serie tipo ciencia ficción, es un poco así complicado de explicar. ¿Nos podrías comentar un poco cuál es tu papel ahí en la serie? Es una serie además que ha tenido buenísimas críticas. Esa serie, sí, efectivamente. La acaban de salir, aquí salió hace 3 días es una serie preciosa, visualmente increíble. El guión lo escribió Alex Garland, que es el mismo que escribió The Beach, es el mismo de Annihilation, de Ex Machina, y ese trabajo lo hice el año pasado. En esa serie, digamos que hay 2 mundos, ¿no? Es como un mundo que está por fuera en el que pasan cosas y luego hay un mundo donde hay unos científicos investigando algo, confinados, nunca mejor dicho, en un edificio que es casi como un templo, ¿no? Es como el templo de cuántico. Y entonces yo soy uno de los los científicos que está en este templo cuántico, ¿no? En estos laboratorios. Y pues es bonito porque al final cuando nos escogieron somos 4, están los protagonistas y nosotros somos digamos actores secundarios, muy secundarios. Pero estuvimos durante gran parte del rodaje. Alex Garland quería que estuviéramos allí, nos cuidó mucho, trabajó mucho con nosotros, aunque luego al final no se ve tanto, ¿no? En el trabajo, en el resultado final. Pero fue bonito también ver cómo habían escogido cómo nos escogieron, ¿no? Yo que era el latino, hay una chica que es negra, el otro que es un poco más como árabe, y luego uno que es muy, muy británico, muy americano. Y entonces te das cuenta también lo bonito, ¿no? Que como de repente en estas grandes producciones abren un espacio para la diversidad, para que no sean siempre los mismos los que tienen los mismos papeles, sino como de repente para mostrar otra visión, ¿no? De otros personajes, otros sentidos. Y claro, y también yo creo que esa es la manera en la que digamos, yo como un actor latinoamericano puedo ir evolucionando, ¿no? Y porque si dejan ya de verme siempre, como un dealer o como el narco o como el bailarín de salsa, y de repente empiezan ya a ver como unos modelos, ¿no? Diferentes, pues eso es bien bonito, la verdad. O sea que estuve muy contento de haber podido estar en esa experiencia. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Seguiría preguntándote más cosas porque seguro que tienes más anécdotas que contarnos. Pues estuviste en el rodaje de Mamma Mía, la segunda parte. También tienes papel en la película de Pikachu, el detective. En Pikachu, es verdad. Quería preguntar qué se siente hablar, ¿no? Y estar con algo animado, ¿no? Que no existe realmente cuando actúas. Pero es que se nos va el tiempo, Nada. Y a las 8 tenemos que aplaudir. Y te quería lanzar el reto que lanzamos a todos nuestros artistas antes de terminar. He visto pues bueno, que tú eres capaz de hacer diferentes acentos, hispano-latinos y demás. Entonces, quería saber si te gustaría, yo te digo una nacionalidad y intentas hablar
con ese acento. Bueno, pero esto, lo de las nacionalidades, no es que vos me tires una nacionalidad y yo te hago la nacionalidad, ¿viste? Yo sé hacer las nacionalidades que yo sé hacer, no las que vos me decís. Vos me decís de Nicaragua y yo no te voy a hablar de Nicaragua porque yo no sé cómo habla la gente de Nicaragua, ¿viste? Pero si me decís que hablo colombiano, bueno, por ahí colombiano, cubano te lo hago, mexicano también te hago mexicano si querés. Muy bien. De argentino pasamos a, venga, mexicano. A ver, bueno, bueno, de mexicano, seguro que hay algún amigo mexicano que me está viendo ahora y me da un poco de, no sé, cómo es más difícil hacerlo. Cuando sabes que hay alguien que sabe hacer el acento y luego, sabes, es como otra onda. Pero bueno, si yo quisiera hablarles a mis amigos mexicanos y tuviera que decirles algo, pues les diría que tomen mucho tequila y que coman muchos tacos. ¿Ves? Bueno, no, español, mejor, español. Ese me da todavía más vergüenza. Bueno, español. Claro, si tuviese que hablar como español, ese me da mucha más vergüenza. Y curiosamente he estado en España mucho más tiempo que en los otros lugares, pero con el acento español hay algo en el ritmo que cambia, que es más difícil para mí hacerlo que hacer, por ejemplo, el mexicano o hacer el cubano. Bueno, ya es que estoy haciendo tantos acentos que ya se me confunden. Bueno, en fin, dejémoslo ahí. Muy bien, muchas gracias, Alejo. Bueno, y ya para finalizar, sí que me habías dicho que nos ibas a dar unos pequeños pasitos de tap dance. Venga. Ya acabamos la entrevista. A ver, ¿Vale? Si te vemos bailar, vamos a aprovecharte. A ver, voy a desconectar esto y... Venga, un segundo. Uy. Un segundo, quito esto de aquí. Es que tengo el trípode y no me veo. Tú me dices si se ve o no se ve, ¿vale? Vale. ¿Ahí lo ves o no? ¿Se ven bien? Ahí, sí, perfecto, Alejo. Cari. Muy bien. Dale, cuando quieras. ¡Hala! Que además están mis vecinos arriba y ceros y Sí, hay que tener cuidado con los vecinos. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ya de paso aprovecho, a ver, cuando todo pase, tienes que venir a Dansarts un día a hacernos un workshop de claqué. Claro que sí, por supuestísimo. Genial. Muy bien. Bueno, pues, oye, Guillermo, un abrazo muy fuerte. Gracias. ¡Hala! Y a vosotros, mucha suerte y nada, a ver cuándo salimos de esta. A ver cuándo podemos volver. Vale, y un saludo a todo el mundo y gracias por estar ahí viéndonos y mandando mensajes. Sí, muchas gracias a todos. Vale. Bueno, Alejo, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Eres Happy Fit. Chao. Eso es mi hijo de 2 años. Chao, chao. Bueno, pues de 2 semanas os esperamos con una nueva entrevista. Que nos sigáis en Dansarts Zaragoza en Facebook y en Instagram, Dansarts Zaragoza y Dansarts en Facebook, para enteraros de lo que viene a continuación. Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí y que esperemos poder abrir cuanto antes nuestra academia y que la gente de Zaragoza que podáis asistir, que podáis seguir con vuestras clases de teatro, de música, de fitness, baile, inglés, todo lo que hacemos ahí. Y nada, que felicidades de nuevo a Jorge y a Jesús Borque, que hoy cumplen años, así que ahí queda. Felicidades, chicos, un abrazo muy fuerte y muchas gracias a nuestros seguidores. Chao, gracias por estar ahí. L is for the way you look at me. O
is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Now E is even more than anyone that you'll adore.